Encuentra los 7 primeros términos, su suma y la suma de los infinitos términos de una progresión geométrica en que sabemos a⁻1 es 16 y la razón es -1/2. Cuidado, razón negativa. Aquí en esta tabla, como siempre, tenéis el resumen, todo lo que hay que saber sobre las progresiones geométricas. Veamos, en el ejercicio nos dicen que tengo una progresión geométrica. Me dan el primer término, 16, me dicen cuál es la razón, -1/2, y con esta información tengo que hallar los 7 primeros términos, es decir, a⁻1, a⁻2, a⁻3, a⁻4, a⁻5, a⁻6 y a⁻7, su suma, la suma de estos 7 primeros términos, claro. Podré o bien utilizar la fórmula que tengo para la suma de n términos en una progresión geométrica, o bien sumarlos como sabemos sumar números, ¿no? Ya que los tengo todos. También la suma de los infinitos términos. Y es que en una progresión geométrica podemos hallar la suma de todos sus términos siempre que la razón esté entre -1 y 1, y esta vez lo está. Bien, pues los 7 primeros términos vamos a ir hallándolos. El primero es el 16. El segundo es 16 por la razón, ¿no? Si es geométrica ya sabéis que lo que ocurre es que un término se puede hallar multiplicando el anterior por la razón, ya que el cociente entre un término y el anterior siempre es una constante, en este caso -1/2. El segundo entonces es -8. El tercero puedo hacer dos cosas, o bien multiplicar el -8 por la razón, o bien multiplicar el primer término por la razón al cuadrado. Se multiplica por la razón dos veces. Y es que el término n-ésimo es el primer término por la razón elevado a n-1. Si quiero el tercer término, multiplicaré el primer término por la razón elevado a 3-1, que es 2. Sea como sea, la cuestión es que da 4. El cuarto, 4 por -1/2, o lo que es lo mismo, 16 por -1/2 al cubo, es decir, -2. El quinto, pues -2 por -1/2, o lo que es lo mismo, el primer elemento por la razón elevado a 5-1, a 4, me da 1. El sexto, pues 1 por -1/2, o el primer término por la razón elevado a 5. La mitad de 1, cambio de signo, -1/2. Es decir, en decimales -0,5. El séptimo, o bien -1/2 por la razón, o bien el primer término por la razón elevado a 6. Es decir, un cuarto, si lo quiero en decimales, 0,25. Estos son los 7 primeros términos de la progresión. Cada vez la mitad, cambiando el signo, más menos, porque la razón es negativa. La suma de los 7 primeros términos, se me ocurren varias formas de hacerlo. Una, con las fórmulas. Aquí tengo dos expresiones de la fórmula, me gusta esta y también me gusta esta. En esta primera memorizamos que es el primer término, 16, menos el siguiente del último. El último es 0,25, el séptimo, sumando. El octavo será la mitad de este cambiado de signo, es decir, menos 0,125, que es la mitad de 0,25. Partido de 1 menos la razón, que es -1/2. En decimales -0,5. Aquí estoy utilizando entonces esta fórmula, o bien esta, donde no es necesario saber cuál es el séptimo término, o el octavo mejor dicho. Es el primer término, 16, menos esta expresión que no es más que el término n+1, en este caso el término octavo, 16 por -1/2 elevado a n, siendo n números sumandos, pues 7. Partido de 1 menos 0,5, que es la razón. Este número que estoy marcando ahora es al final -0,125. Total, sumamos, tenemos 16,125
partido de 1 menos menos es más, partido de 1,5. Nos da con números decimales 10,75. Si hubiera trabajado con fracciones, me hubiera dado 43 cuartos. Cuando el decimal es exacto, me da igual que me deis el resultado como fracción o como decimal exacto. Bueno, decía que podéis hacer de dos formas, me refería a que podemos hallar la suma de todos, ¿no? 16 menos 8 más 4 menos 2 más 1 menos 0,5 más 0,25. Vamos a sumar. Los positivos suman 16 y 4, 20 y 1, 21, 21,25. Los negativos 8 y 2, 10, 10,5. Hacemos esa resta aparte, aunque es muy sencilla. De 0 a 5, 5. De 5 a 12, 7. Damos 1. De 1 a 1, 0. De 1 a 2, 1. 10,75, como ya sabía. Bien, me piden también la suma no de los 7 primeros términos, sino de todos los términos. Y es que si la razón está entre menos 1 y 1, la suma de los infinitos términos de la progresión se puede hallar. Además es muy fácil de recordar. El primer elemento partido de 1 menos la razón. Como la razón esta vez es menos 1 medio, que está entre menos 1 y 1, podemos sumar todos los términos. Es el primer término, que es 16, partido de 1 menos la razón, que es menos 1 medio. 16 partido de 1,5, podría decirlo también, ¿no? 1 más 0,5. Observa que aquí dividí 16,125 entre 1,5. Aquí dividimos 16 entre 1,5. Nos va a dar un número un poquito más pequeño, pero no mucho menos. En decimales me da 10,6 periodo, un poquito menos de 10,75. Como prefiero tener el resultado como fracción, voy a dividir 16 entre 1 más 1 medio, que son 3 medios. Dividimos, me queda 32 partido de 3, la suma de todos los términos. Observa qué poca diferencia hay entre la suma de los 7 primeros términos y la suma de todos los términos. Dos motivos. Uno, que a partir de cierto momento los números serán muy pequeños, muy cercanos a cero. Y otro, que vamos alternando más menos. A veces realmente estamos restando un número y a veces estamos sumando un número. El problema está resuelto.